cuando se produce una convección, en que se diferencia la convección, tanto natural como forzada, y qué es lo que es la radiación. Para ello vamos a estar compartiendo pantalla ya mismo, porque lo mejor es que ustedes observen un video para que después podamos avanzar más rápidamente con el PowerPoint. Entonces lo que vamos a hacer es eso, justamente, que ven el video. Bien. Bien. Estás compartiendo pantalla, vamos a ir un ratito a proceso de transferencia de carga. El calor, corrección con bueno, lo que vamos a ver es una pequeña introducción conceptual que la elegí porque justamente por la simpleza y bueno, es mayoría, así que ya lo destacamos. Hoy hablaremos acerca de los procesos de transferencia de calor. En el video anterior ya dijimos que el calor es una forma de energía. Específicamente es energía térmica o calorífica que se transmite de un cuerpo a otro si estos tienen temperaturas distintas. Y por regla general de la termodinámica, el calor siempre fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esto se produce hasta que se alcance el equilibrio térmico, es decir, que ambas sustancias u objetos cuenten con la misma temperatura. Ahora, esta transferencia de calor se puede dar a través de diferentes procesos o mecanismos, que son justamente los procesos de transferencia de calor que veremos en este video, y estos son la conducción, la convección y la radiación. Iniciemos entonces con la conducción. Esta es la transferencia de calor por contacto directo entre las moléculas de un cuerpo o sustancia. Lo que sucede en este caso es que las moléculas impactan entre sí, transfiriendo así el calor entre ellas. Este proceso se puede dar tanto en sólidos como en líquidos y gases. Y aunque en estos dos ejemplos podremos ver cómo se conduce el calor dentro de una misma sustancia o cuerpo, también hay que decir que si tenemos dos cuerpos individuales a diferentes temperaturas que están en contacto, también se va a producir la conducción de calor del de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Ahora, ¿qué tan rápido se produce esta transferencia de calor? Depende de una propiedad conocida como conductividad térmica, ya que esta determina la capacidad de un material o sustancia para conducir el calor. Aquí podemos ver una tabla con diferentes materiales y su correspondiente cual se conduce el calor depende en parte de la diferencia de temperatura entre los cuerpos y el área expuesta. Dicho esto, veamos un pequeño ejemplo. Aquí podemos observar que la madera tiene una conductividad térmica relativamente baja, mientras que por otro lado, la plata tiene una alta conductividad térmica. Lo que esto implica es que si exponemos la misma cantidad de madera y de plata a una misma fuente de calor, la madera va a conducir el calor más lentamente. Por lo tanto, decimos que es un aislante térmico. Mientras que, por otro lado, la plata lo va a hacer de una forma mucho más rápida, por lo cual decimos que es un buen conductor térmico. Ahora, con esto en mente, veamos otro ejemplo. En esta tabla podemos ver que el aire tiene también una baja conductividad térmica. Por lo tanto, entonces, supongamos que tenemos un horno a 200 grados Celsius. En este caso, tanto la parrilla como el aire dentro del horno se encuentran ambos a 200 grados. Sin embargo, si metemos una mano al horno sin tocar la parrilla,
sentimos que el aire se encuentra caliente pero no nos quema, a pesar de que se encuentre a 200 grados. Y esto es, nuevamente, porque el aire es un mal conductor del calor. Por eso el calor no pasa tan fácilmente a nuestra mano y no nos quemamos inmediatamente. Ahora, si en este caso intentamos tocar la parrilla que se encuentra a los mismos 200 grados, sí nos vamos a quemar, ya que el metal es un buen conductor del calor, con lo cual el calor va a conducirse más rápidamente hacia nuestra mano, causándonos una quemadura. Ahora, ya que vimos la conducción, pasemos con el siguiente proceso, la convección. Esta es transferencia de calor por el movimiento de masa, es decir, que se presenta en fluidos. Esto implica entonces que solamente vamos a encontrarla en líquidos y gases. Y esta convección la podemos dividir en dos, la convección libre y la convección forzada. A continuación veremos cada una de ellas. Iniciemos por la convección libre. Esta se produce cuando el movimiento del fluido es causado por diferencias de densidad, que a su vez son productos de diferencias de temperatura. Veamos un ejemplo. Supongamos que calentamos un recipiente que tiene un fluido dentro de él. En este caso el fluido va a ser el aire. Lo que sucederá aquí inicialmente es que el calor se transmite por conducción al aire que se encuentra en la parte inferior. Y como sabemos, un cambio de temperatura en un fluido genera un cambio de densidad. En este caso el aire al calentarse se vuelve menos denso, y ya que es menos denso tiende a ascender. Y en esta situación, para reemplazar el aire caliente que está ascendiendo, el aire frío de la parte superior se ve forzado a descender. Y esto es lo que conocemos como convección libre. Normalmente, este tipo de convección se produce en los fluidos cuando se suministra calor desde abajo, como sucede por ejemplo en la atmósfera. Por eso podemos decir que la convección libre es uno de los fenómenos que condiciona en gran parte la circulación atmosférica tanto a escala global como a escala local, condicionando por lo tanto también los fenómenos meteorológicos presentes. Ahora, dicho esto, pasemos con el siguiente tipo de convección, la convección forzada. Esta se produce cuando el movimiento del fluido es causado por factores externos, ajenos al comportamiento local del fluido. Un claro ejemplo de esto es cuando encendemos un ventilador para forzar el flujo de aire sobre una superficie caliente. En este caso, el aire que se ve forzado a fluir sobre la superficie caliente adquiere calor por medio de conducción. Ahora, por definición, esto se denomina convección, ya que estamos hablando de movimiento de masa que transfiere el calor hacia otra área. Sin embargo, en meteorología, para evitar confundir la convección vertical con la convección horizontal, se prefiere llamar a esta última como advección, definiéndose entonces como el movimiento horizontal de aire. Por lo tanto, podríamos decir que en meteorología, la advección es el movimiento horizontal de aire, también denominado como viento. Por otro lado, la convección es el movimiento ascendente de aire. Y es que aquí hay otra particularidad, ya que para diferenciar los movimientos verticales del aire, en ocasiones se le conoce como subsidencia al movimiento descendente de aire. Con lo cual, en resumen, podremos decir que, aunque todo movimiento del aire es convección, este normalmente se le nombra de diferentes formas dependiendo de sus características, al menos en meteorología. Dicho esto, pasemos con el último mecanismo o proceso de transferencia de calor, la radiación. Este es calor que se transmite por medio de ondas electromagnéticas. Algunas características de este tipo de ondas es que no requieren un medio para propagarse, es decir, que incluso pueden desplazarse en el vacío, y también que viajan a la velocidad de la luz, ya que únicamente transportan energía y no materia. También hay que decir que, aunque no lo parezca, todos los cuerpos emiten radiación independientemente de su temperatura, lo cual significa que incluso nosotros, los seres humanos, emitimos radiación electromagnética. Ahora, la energía que transportan estas ondas se libera cuando un cuerpo las absorbe. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una fogata y a una persona. De acuerdo con lo que veníamos diciendo, tanto la fogata como la persona emiten radiación. La diferencia es que la fogata, al estar mucho más caliente, emite una mayor cantidad de radiación. Y
lo que sucede en este caso es que si un cuerpo absorbe más radiación de la que emite, su temperatura aumentará. En este caso, la persona está recibiendo una mayor cantidad de radiación que la que está emitiendo, con lo cual su temperatura aumentará. Y por eso es que la... Ahora, con esto ya tenemos las bases para entender un poco mejor la radiación y cómo funciona. Y es que entre mayor sea la temperatura del cuerpo emisor, mayor será la cantidad de radiación que emitirá, ya que se ha demostrado que la cantidad de radiación emitida es proporcional a la temperatura elevada a la cuarta potencia. Lo que esto significa es que un pequeño aumento en la temperatura de un cuerpo supone un aumento significativo en la cantidad de radiación que ese cuerpo emite. Por ejemplo, un yunque que se encuentre a una temperatura ambiente de 20 grados emitirá una cierta cantidad de radiación. Sin embargo, si le aportamos calor y aumentamos su temperatura, por ejemplo, a los 100 grados centígrados, la cantidad de radiación que emita va a ser mayor. Y de la misma forma, si la temperatura continúa aumentando, por ejemplo, a los 300 grados, pues el yunque emitirá una mayor cantidad de radiación. Ahora, hay que decir que no toda la radiación es del mismo tipo, ya que existe una característica conocida como la longitud de onda. Esta es la distancia entre crestas de una onda electromagnética, y como podemos deducir, está directamente relacionada a la frecuencia de la onda, de tal forma que si tenemos una longitud de onda más corta, tendremos una mayor frecuencia, mientras que si tenemos una longitud de onda más larga, tendremos una menor frecuencia. Ahora, todo esto es importante, ya que la longitud de onda también está relacionada a la temperatura del objeto que la emite. En otras palabras, la longitud de onda de la radiación que emite un objeto depende de su temperatura. En este caso, entre mayor sea la temperatura del cuerpo, más corta será la longitud de onda de la radiación que emite, siendo esta determinada por esta fórmula. De acuerdo con esto entonces, si comparamos el Sol, que tiene una temperatura promedio de unos 6000 grados Kelvin, con la Tierra, que tiene una temperatura promedio de 288 grados Kelvin, vamos a ver que el Sol emite una radiación con una longitud de onda más corta que la que emite la Tierra, justamente porque se encuentra más caliente. Ahora, también hay que decir que la cantidad de energía transportada depende también de la longitud de onda, ya que entre menor sea la longitud de onda, mayor será la energía que transporta, y viceversa. De acuerdo con esto entonces, el Sol emite una radiación más energética que la que emite la Tierra, nuevamente debido a que tiene una longitud de onda más corta. Con esto entonces podemos evidenciar que existen diferentes tipos de radiación, las cuales las podemos analizar más fácilmente observando el espectro electromagnético. Y es que justamente, dependiendo de su longitud de onda, estas se pueden clasificar en diferentes grupos. Veamos entonces cuáles son estos. En este ejemplo podemos observar en la parte de la izquierda las ondas más largas, mientras que en la zona de la derecha tenemos las ondas más cortas, lo cual implica entonces que en la parte izquierda encontramos las ondas menos energéticas, mientras que a la derecha tenemos las ondas que cuentan con una mayor energía. De acuerdo a esto, el primer tipo de onda que encontramos son las ondas de radio, que son utilizadas en los radios AM o FM, en la televisión o en los teléfonos móviles. Después de estas, si paulatinamente empezamos a reducir cada vez más la longitud de onda, encontramos las microondas, el espectro infrarrojo, la luz visible, el espectro ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Ahora, en el lenguaje común solemos asociar el término radiación con algo malo, algo que es perjudicial para la salud. Sin embargo, este término tiene diferentes matices, ya que existen tipos de ondas que sí son peligrosas para la salud y otras que no lo son. Para poder entender esto, tenemos que diferenciar la radiación ionizante de la radiación no ionizante. La radiación no ionizante es aquella que no tiene suficiente energía como para causarnos un daño en nuestro cuerpo, mientras que, por otro lado, la radiación ionizante es aquella que tiene la suficiente energía como para romper las cadenas de ADN dentro de nuestras células, representando así un riesgo para la salud.
ya que pueden derivar en mutaciones o en el desarrollo de cáncer. En el espectro electromagnético, como podemos ver en este ejemplo, empezamos a ver la radiación ionizante a partir del ultravioleta en adelante, con lo cual esos son los únicos tipos de radiación que pueden hacernos daño. Ahora, habiendo dicho todo esto, comparemos la radiación emitida por el Sol versus la radiación emitida por la Tierra. En este gráfico podemos ver justamente eso. Aquí podemos apreciar que la cantidad de radiación emitida por el Sol es mucho mayor que la de la Tierra, ya que su temperatura es mucho más alta. Sin embargo, aparte de esto, también podemos apreciar que la longitud de onda de la radiación emitida por el Sol es mucho más corta que la de la Tierra, nuevamente debido a su mayor temperatura. Con esto entonces podemos decir en términos generales que aunque el Sol emite radiación en diferentes longitudes de onda, la mayor parte de esta se emite en forma de radiación de onda corta. Y de la misma forma, aunque la Tierra emite radiación en diferentes longitudes de onda, la mayor parte se emite en forma de radiación de onda larga. Ahora, hay que aclarar que cuando un cuerpo recibe radiación, normalmente no la absorbe por completo, ya que realmente un cuerpo puede comportarse de tres formas distintas ante la radiación. En este caso, el cuerpo receptor puede reflejarla, puede absorberla en forma de calor o puede ser diatérmico, es decir, que la radiación lo atraviesa sin afectarlo. Ahora, el tipo de comportamiento que presente un objeto ante la radiación dependerá primero que todo del tipo de radiación, es decir, de su longitud de onda. Y por otro lado, también depende de las características intrínsecas de ese cuerpo. Sin embargo, eso lo veremos un poco más en detalle en los siguientes videos cuando hablemos acerca de la radiación solar y la radiación. Muy bien, chicos. Esto como introducción me parece muy bueno. Y otro